Ella se quedó atrás, ridiculizada por sus colegas, ignorada en la toma de decisiones, excluida de todas las operaciones importantes, por su físico, su edad, su silencio. Pero cuando toda la estación de policía se equivocó, fue ella, la oficial de policía obesa y humillada, quien descubrió la verdad. Ella sola salvó a un niño secuestrado y desenmascaró una red criminal dentro de la propia corporación. Esta historia no es ficción, es un retrato crudo de cómo los prejuicios pueden ocultar crímenes y cómo la valentía de una mujer invisible puede sacudir todo un sistema. ¿Alguna vez te han desacreditado solo por existir? Comenta a continuación. Suscríbete para más historias reales como esta. La comisaría de San Gregorio Tepulco despertaba cada mañana con el sonido de las bocinas y el calor que ya se aferraba a los uniformes antes de las 7. Los hombres del turno de la mañana llegaban riendo a carcajadas, bebiendo café aguado en vasos de plástico y dándose palmaditas en la espalda. Algunos cruzaban directamente la pequeña reja de hierro, mientras que otros se apresuraban a contar historias de peleas callejeras, sospechosos ebrios o una persecución nocturna. Lucía Morales también llegó puntual. No hubo saludos para ella, no hubo miradas. Caminó con paso firme, aunque lento, como solían decir a sus espaldas, y se dirigió directamente al armario más antiguo, el que siempre estaba atascado, el suyo. La policía obesa humillada, como susurraban cuando creían que no podía oír, siempre elegía un rincón de la habitación para prepararse. No llevaba chaleco porque ninguno le quedaba bien. El último que intentó abrocharse casi la asfixia, rompiéndose bajo las axilas. Nadie le proporcionó otro. Nadie lo pidió. Mientras los demás se dividían en parejas o tríos para las patrullas, a Lucía le asignaron el mismo trabajo de siempre: rellenar informes antiguos, actualizar datos de coches abandonados, analizar denuncias anónimas archivadas. Trabajo de oficina. Lo llamaban, pero ella sabía lo que realmente significaba: rechazo profesional disfrazado de rutina. Lucía había sido policía durante 23 años. Nunca había recibido un ascenso. Nunca la habían llamado a dirigir una investigación. Había arrestado a violadores, apaciguado crisis escolares y rescatado a mujeres maltratadas, pero esos recuerdos se borraban cada vez que una novata, con uniforme ajustado y un ego inflado, bromeaba sobre lo mucho que limpiaba el pasillo. Ese día, el sargento Trujillo, el Ponte, nuevo comandante de operaciones, reunió a los oficiales para anunciar un allanamiento a una nave industrial en la zona norte. Los informes indicaban que funcionaba como almacén clandestino de armas y vehículos robados. Vamos en 4 vehículos, todos listos a las 4 p.m. Quienes no estén de guardia permanecerán en la base, anunció. Lucía sabía lo que venía, y vino. Intentó ofrecerse. Dijo que conocía la zona, que ya había arrestado a uno de los nombres mencionados en el expediente, pero Trujillo no pudo ocultar su sonrisa cínica. Morales, no cabes con esa prisa. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Algunos compañeros se rieron entre dientes. Otros apartaron la mirada. Nadie la defendió. Permaneció sentada en su silla mientras los demás se armaban, se preparaban, vibrando con la tensión de un caso grande. Lucía simplemente cerró la carpeta con el archivo de ubicación y susurró para sí misma, con los ojos encendidos: siempre es así. El tiempo pasó lentamente. El sol se puso y la vacía. Lucía se quedó, pero algo la inquietaba, algo en el mapa, algo en los nombres. Recordó un almacén junto al mencionado, uno donde, años antes, había encontrado un extraño depósito con archivos quemados, recibos ilegibles y restos de uniformes con escudos arrancados. No podía olvidarlo. Por instinto, o quizás por terquedad, decidió ir allí, sola. No llamó a una patrulla. Conducía su propio coche, un sedán viejo con el asiento roto y una puerta que solo se cerró con 2 portazos.
Lucía no era de las que gritaban, observaba, y lo que vio esa noche sería solo el comienzo de lo que todo el país necesitaba saber. El almacén estaba oscuro, rodeado de maleza alta, con solo una farola parpadeante en la entrada lateral. Lucía aparcó a una cuadra de distancia y caminó en silencio, sintiendo el sudor correr por su espalda, metiendo la camisa dentro de su chaleco improvisado, uno viejo que había adaptado con velcro y cinta aislante. No esperaba una confrontación, solo quería mirar, confirmar lo que sentía, que estaban buscando en el lugar equivocado. Mientras la operación del equipo avanzaba hacia el norte por la zona industrial, Lucía se dirigió al lado opuesto, donde se encontraba la antigua bodega de transportes El Águila. La instalación había sido clausurada años antes, tras denuncias de trabajo forzado y carga extraviada. No sabía exactamente qué buscaba, pero sus instintos, aquellos que nunca habían sido escuchados, gritaban en su interior. Al acercarse a la entrada lateral, oyó voces apagadas. Jugueteó con su teléfono, activando discretamente la cámara. Grabó. 4 hombres, 2 de ellos armados, descargaban cajas de una camioneta blanca sin matrícula. Las cajas llevaban un logo que reconoció de un caso sin resolver de contrabando. Al fondo, 2 figuras encapuchadas sostenían algo, o a alguien. Lucía sintió una opresión en el pecho. Esto no era solo un robo, olía a secuestro. Se agachó tras una pila de bidones y siguió filmando. El corazón le latía con fuerza, le temblaban las piernas, pero no se rindió. Mientras tanto, el operativo oficial, liderado por Trujillo, rodeó una bodega vacía. Los medios locales, avisados con antelación, filmaron a los agentes allanando un espacio abandonado. Un escenario perfecto para las cámaras. A la mañana siguiente el titular sería Operación policial desactiva posible escondite. La operación se promocionaría como un éxito, y Lucía, como siempre, sería ignorada. Lucía llegó a la comisaría antes del amanecer. Tenía el rostro cansado, llevaba la ropa sudada, la esperaban miradas de desprecio. Trujillo apenas disimuló su burla al verla regresar. ¿No te dije que te quedaras aquí? ¿Que saliste a caminar mientras hacíamos el trabajo de verdad? Nadie rió a carcajadas, pero la risa se reflejaba en los ojos, en las sonrisas contenidas, en las copas alzadas en un brindis silencioso por la broma del día. Lucía no respondió. Se sentó, encendió la computadora y empezó a transferir los videos desde su teléfono. En pantalla, imágenes nítidas de rostros, placas manipuladas, armas y el detalle más impactante. Una niña de unos 13 años atada a una silla, con cinta adhesiva en la boca y una mirada de puro terror. Guardó los archivos y no se los mostró a nadie. Aún no. Sabía lo que dirían, que lo había inventado, que lo había editado, que buscaba llamar la atención. Así fue con ella. La policía obesa y humillada, a la que nadie escuchaba, a la que nadie veía, pero que lo veía todo. Mientras sus colegas celebraban el éxito de la acción vacía, Lucía comenzó a desarrollar una línea de investigación por su cuenta, la primera en su vida en la que no sería una actriz de reparto. Sabía que tendría que ser más inteligente que todos, más rápido, más preciso y, sobre todo, invisible. Lucía imprimió una de las imágenes capturadas en el almacén. Un primer plano del rostro de la chica atada, con los ojos abiertos, la cinta plateada alrededor de la boca y el reflejo del cañón de una pistola cerca. Estaba segura de que si lo hacía bien, alguien tendría que actuar, pero ya conocía bien los callejones sin salida dentro del cuerpo. No fue directamente a Trujillo. No confiaba en él, ni en nadie más en la sala de mando. Sabía que en lugares como ese, la corrupción no vestía traje, vestía uniforme. Fue a la oficina de la agente Sandra Castillo, una de las pocas mujeres de la comisaría que mantenía una mirada neutral al verla. Sandra era discreta, organizada y rara vez participaba
En los círculos de risas fáciles, Lucía tocó la puerta. «Necesito enseñarte algo». Sandra vio el video en silencio, entrecerrando los ojos ligeramente con cada fotograma. Al terminar, miró a Lucía con una mezcla de duda y cautela. «Esto es serio, Morales. ¿Dónde fue eso?» «A 3 cuadras del almacén de la operación de ayer. Estaban en el lugar equivocado. Y alguien lo quiso así». Sandra tragó saliva con dificultad. «¿Se lo has enseñado a alguien más?» Lucía negó con la cabeza. «Todavía no. Pensé que sería mejor empezar con alguien que todavía me mire a los ojos». Los dos se miraron fijamente durante unos segundos. Sandra respiró hondo. «Dame un poco de tiempo. Pensaré en una manera de seguir adelante sin que te entierren junto con las pruebas». Pero el tiempo era el enemigo, y el reloj corría a favor de quienes sabían esconderse. Esa misma tarde llamaron a Lucía a la oficina del comandante Trujillo. El tono era demasiado cordial. «Suboficial Morales, usted entró sin autorización. Anoche al área de operaciones, ¿verdad?» Ella dudó. «Estaba de patrullaje externo dentro del perímetro. Tu nombre no figuraba en ninguna lista de salidas. Estás violando el protocolo. Tendremos que hacerlo oficial. Una advertencia formal». La advertencia llegó como respuesta. Sandra había intentado advertir a alguien, y las represalias no tardaron en llegar. Al salir de la habitación, encontró una nota pegada en su cajón. «Están vigilando. Borra todo de tu teléfono. Háblame solo fuera de aquí». Firmado con letra temblorosa. S. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Aunque tenía miedo, ella sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, se llevó los archivos a casa e hizo 3 copias en memorias USB diferentes. Escondió una dentro de la estufa apagada del patio trasero, otra bajo el altar con fotos de su madre fallecida. La tercera la dejó en el bolsillo de su chaleco como si fuera un escudo. Durmió mal y soñó con la niña, con sus ojos, con su boca tapada, con terror. Al día ocurrió algo aún más extraño. Todas las imágenes de las cámaras de la calle que daban acceso a la nave donde había estado Lucía se habían perdido por un fallo técnico, según el Departamento de Vigilancia Urbana. ¿Casualidad? Ella no creía en las coincidencias, sobre todo cuando todo apuntaba siempre al mismo objetivo: silenciar al policía obeso al que nadie tomaba en serio. Pero Lucía no se callaba, ni siquiera ahora. Empezó a revisar antiguos casos de desaparición sin resolver en Mildos, la zona norte, y notó un patrón: siempre niñas, siempre entre 11 y 14 años. Siempre en noches en las que no había policías en la zona. Ella sabía a dónde iba esto, y también sabía que no podía confiar en nadie en su puesto. Solo quedaba una opción: ir por libre, como siempre. Era viernes por la tarde cuando Lucía recibió una notificación en un foro en línea que llevaba meses monitoreando en silencio. Un usuario anónimo, cuyo perfil se había creado esa misma semana, había publicado un mensaje cifrado en la sección de personas desaparecidas. El colibrí regresó a la zona naranja. Hoy, 7 p.m. La frase no decía mucho, pero Lucía conocía el apodo de zona naranja. Así llamaban los repartidores, en lenguaje callejero, al complejo de almacenes donde había filmado a los hombres con la chica atada. Ella no lo dudó. Se puso el uniforme, se dejó una nota: «Si no vuelvo, revisa la memoria USB en el altar», y se fue en el mismo coche de siempre, sin radio, sin refuerzos. Significaba, ella ya sabía, si algo le pasaba, nadie preguntaría por qué. Llegó al lugar a las 18:47, aparcó en un callejón lateral y caminó detrás de viejos contenedores de carga, entre montones de chatarra y vías en desuso. Solo llevaba una linterna táctica, una grabadora escondida en el bolsillo y la valentía que todos habían ignorado durante años. A las 19:02 vio una camioneta idéntica a la de la noche anterior estacionada en el mismo lugar. 2 figuras salieron.
Una de ellas sostenía a alguien pequeño. Temblando, Lucía se coló sigilosamente en el punto ciego de la camioneta. Vio a un hombre levantar la mano hacia el niño, y ese fue el momento. Ella gritó: «¡Policía! ¡Suéltala!». Los dos se sobresaltaron. Uno apartó a la niña, el otro sacó un cuchillo. Lucía sacó su pistola. Le temblaban los dedos, pero su voz no tembló. «Baja el cuchillo o dispara». El hombre dudó, y antes de que pudiera reaccionar, Lucía disparó, no a matar, sino al suelo, cerca de sus pies. El impacto los hizo soltar a la chica y salir corriendo por la parte de atrás. Lucía corrió hacia la niña, la abrazó y la llevó detrás del cobertizo. Lloró en silencio, pero la abrazó con fuerza. Llamó a una ambulancia, pero usó el nombre de Sandra Castillo como contacto. No quería que Trujillo fuera el primero en enterarse. Cuando llegaron los rescatistas, Lucía ya no estaba. Dejó a la niña con ellos, sin focos, sin explicaciones. Regresó a casa, se dio una ducha fría, se sentó en la cama con una toalla sobre los hombros. Lloró en silencio, y no por miedo, no por ira, sino por alivio. Había salvado a alguien, aunque era la policía obesa humillada, aunque era la última de la lista, aunque era invisible. A la mañana siguiente, la niña fue identificada como Jimena Rosales, de 12 años, quien llevaba 2 días desaparecida. Los periódicos le prestaron poca atención. La niña fue encontrada por las fuerzas de seguridad locales, sin nombre, sin foto. En la comisaría nadie dijo nada. Trujillo ni siquiera la miró, pero Sandra se cruzó con ella en el pasillo y, sin detenerse, murmuró: «Gracias». Lucía solo asintió, sin sonreír, sin orgullo. Ella sabía que una vez más la hazaña no sería suya, pero en su interior algo hizo clic. Ya no era solo una investigación, ahora era algo personal. Sabía que había algo mucho más grande tras ese cobertizo, y estaba lista para descubrirlo, sola, si era necesario. Si alguna vez te han desacreditado simplemente por existir, comenta abajo. Suscríbete al canal para ver más. Historias reales como esta. Mostramos lo que nadie más se atreve a contar. Lucía pasó el fin de semana en silencio. Llamadas evitadas, notificaciones ignoradas. Solo respondí los mensajes de Sandra con emojis neutrales. Sabía que ahora cualquier desliz podría costarle la vida a ella o a la muchacha que había salvado. El lunes por la mañana entró en la comisaría como siempre lo hacía, en silencio, con la pesada mochila a la espalda y la cara gacha. Pero algo era diferente. 2 vehículos nuevos en 1900. El estacionamiento. Hombres con corbata en la oficina del comandante, y en la pared de recepción, una hoja A4 mal pegada decía: «Inspección de rutina, Unidad de Asuntos Internos». Lucía sintió que se le revolvía el estómago. No era rutina. Alguien había dicho demasiado, o peor aún, alguien quería silenciar lo que estaba empezando a filtrarse. Se sentó en su estación y accedió discretamente a los archivos que había estado compilando. Había algo en el patrón de desapariciones que todavía no tenía sentido. Al comparar las fechas de desaparición con los horarios de patrullaje, notó un detalle aterrador. Los vehículos encargados de patrullar la zona donde fue encontrada Jimena eran siempre los mismos, y uno de ellos estaba registrado frecuentemente bajo el nombre de Subcomandante Valdés, la mano derecha de Trujillo. Lucía sintió que su piel se enfriaba. Valdés era conocido por 2 razones: su arrogancia y su historial de acoso dentro de la comisaría. Su poder para borrar rastros. Abrió un expediente antiguo, de un caso sin resolver 3 años antes, el de una adolescente llamada Mónica Tobar, que había desaparecido tras dejar la escuela. Los testigos afirmaron haber visto un coche de policía circulando lentamente por su calle poco antes de que ella desapareciera. El caso fue cerrado como fuga voluntaria, pero en los documentos había algo más.
El boletín fue escrito nada menos que por Valdés. Lucía respiró profundamente. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que si seguía adelante, podría perderlo todo. Esa noche encontró a Sandra en el estacionamiento de un supermercado. Ambos fingieron comprar pan y leche antes de dirigirse al coche de Lucía, cuyo motor permaneció en marcha. Ella mostró el expediente, los vehículos, los nombres, las fechas, los informes manipulados. Sandra se llevó la mano a la boca. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Sí, por eso vine a ti. Si esto sale a la luz, dudó. Morirás, Lucía. Lo sé. Sandra la miró seriamente. Y aún... ¿Así quieres continuar? Lucía miró a su amiga y respondió con firmeza. ¿No viste los ojos de esa chica? Al día siguiente, Valdés pasó por su lado en el pasillo y la miró durante 3 segundos más de lo habitual. 3 segundos que decían, lo sé. La tensión se instaló, la respiración se hizo corta, pero Lucía no se dio por vencida. Comenzó a grabar conversaciones, registrar matrículas y copiar archivos de la intranet de la empresa, todo sin dejar rastro, todos con miedo, pero también con algo nuevo. El enfoque. Ella sabía que no se trataba solo de Jimena, se trataba de todos los demás, y si tuviera que caer, caería de pie. La noticia llegó por la mañana. La suboficial Lucía Morales fue removida por violación del protocolo y posible filtración de datos confidenciales. No hubo audiencia, no había derecho de defensa, ni siquiera una advertencia formal. Llegó a la estación de policía como de costumbre y fue recibida por 2 hombres vestidos de negro en el mostrador de recepción. No llevaban uniformes, no tenían insignias, pero ellos sabían exactamente quién era ella. Señora Morales, por favor, entregue su arma, placa y celular oficial. Queda oficialmente suspendida hasta nuevo aviso. Lucía no preguntó nada, no lloré, él no protestó. Él entregó lo que pidieron y miró a su alrededor. Los compañeros que estaban tomando café frente a la sala principal dejaron de masticar. Algunos fingieron no ver. Otros observaban con un alivio apenas disimulado. Sandra estaba allí, cabeza abajo, impotente. Valdés pasó por detrás de él y le susurró al oído sonriendo. Demasiado lento para correr, pero demasiado rápido para perderse. Eso fue todo, el castigo final. La policía obesa y humillada, blanco de bromas durante 2 décadas, era ahora también un ejemplo a no seguir. El error administrativo ideal para mantener la estructura intacta. En la televisión local, la noticia fue difundida fríamente. Un oficial investigado por mal uso de sistemas internos podría haber comprometido una operación secreta contra el crimen organizado. No hay nada salvador en la chica, nada sobre los videos, nada sobre los nombres involucrados. A Lucía le ordenaron quedarse en casa o correr el riesgo de ser arrestada. No se pudo contactar con los miembros de la fuerza, ni acceder a los ordenadores oficiales. Pero lo que no sabían es que ella ya había dejado todo preparado. 3 copias del expediente, 1 en tu casa, 2 en lugares seguros. Uno con Sandra, el otro con un viejo contacto de su época de trabajo en el Distrito Federal, un reportero llamado Camilo Duarte. Camilo le debía la vida a Lucía. Años antes, había sido amenazado por un político local. Ella intervino cuando nadie más quiso hacerlo, y ahora él era su última oportunidad. Lucía llamó desde un viejo teléfono público, disfrazada. No dije quién era, simplemente utilizó una frase que ambos habían acordado hace años. La semilla cayó en el patio. Camilo respondió, estoy en camino. Pero al final de ese día, vio algo que la inquietó. La casa de Sandra fue rodeada. Agentes de policía con fusiles del Grupo de Intervención Táctica rodearon la cuadra. Luces encendidas, puertas abiertas. Lucía no pudo acercarse más. Él observaba desde lejos, y él entendió. Sandra había sido descubierta o reportado.
o ambos. Regresó a casa temblando y pasó la noche despierta, sentada en el borde de la cama, con la pistola antigua que había mantenido escondida desde el funeral de su padre. Por primera vez en años, realmente tenía miedo de morir. Y más que eso, morir sin que nadie sepa la verdad. El narrador susurra: aquí es donde el sistema creyó que había ganado. Aquí es donde todos se rieron. Fue allí donde lloró sola. Pero también fue aquí que la ciudad empezó a despertar. A la mañana siguiente, cuando la ciudad aún dormía y las farolas de las calles destellaban en un naranja pálido, se publicó en la página web de Camilo Duarte un dossier completo con el título Desaparecidas y silenciadas. La red que conecta a la policía municipal con la desaparición de niñas en San Gregorio. Las imágenes eran claras, los documentos irrefutables, los audios asombrosos. Y al final del texto, una frase en negrita. La persona encargada de reunir este material fue apartada y amenazada. Es policía, es mujer. Y nadie quiso escucharla porque no tiene el físico ni la posición de los héroes tradicionales. El texto se volvió viral en cuestión de horas. A la mañana siguiente, las emisoras nacionales llegaron a la ciudad. Los periodistas se congregaron frente a la comisaría. Y por primera vez, Trujillo tuvo que dar una conferencia de prensa improvisada. Intentó controlar la narrativa. Estamos investigando. Si hay alguna irregularidad, se tratará con rigor. Pero mientras hablaba, al otro lado de la ciudad, algo más fuerte estaba sucediendo. Lucía caminó discretamente hasta la casa de la abuela de Jimena Rosales, la niña que había salvado. Llamó a la puerta. Él no se presentó, solo entregó un sobre. Dentro había registros médicos, evidencia de cautiverio y una nota escrita a mano. Ella era fuerte. Ahora te toca a ti. Horas después, la abuela apareció en televisión. Él lloró. Él gritó. Dijo el nombre del policía. Lucía Morales. La policía obesa humillada. Y allí, frente a las cámaras, la ciudad escuchó lo que nadie había dicho en voz alta antes. Si no fuera por ella, mi nieta estaría muerta. Y los demás, ocultos en sus uniformes, seguían riendo. Mientras tanto, Valdés desapareció. Desapareció de las redes, y la sede de la comisaría fue rodeada por manifestantes. Los carteles dicen: Justicia para Lucía. Nos vieron cuando todos cerraron los ojos. Policía obeso. Mujer enorme. Lucía, al ver esto desde la ventana de una modesta pensión donde estaba escondida, dejó escapar su primera sonrisa en mucho tiempo, pero ella sabía, la guerra aún no había terminado. La Defensoría del Pueblo anunció su intervención. Se auditarían los archivos de la comisaría y se emitieron órdenes de arresto, incluso contra 2 tenientes con años de mando. Camilo envió un mensaje vía SMS. La verdad ha gritado. Ahora todos oyen. ¿Aún quieres callar? Lucía respondió: nunca más. El narrador susurra: la verdad tiene un sonido extraño cuando sale de la boca de alguien que ha estado silenciado durante tanto tiempo. Pero cuando ella grita, nadie puede fingir que no la oyó. La notificación llegó por correo. Cita oficial para reinstalación de la suboficial Lucía Morales, con disculpa pública de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ella leyó la carta 3 veces. Se dobló lentamente y vuelve a ponerlo en el sobre. No hay prisa. No fui al evento homenaje. La plaza frente al ayuntamiento se llenó de periodistas, funcionarios y personas que nunca antes la habían notado. El alcalde, que una vez se negó incluso a estrecharle la mano en un acto cívico, pronunció un conmovedor discurso sobre el coraje femenino. Sandra, conmovida, leyó un texto escrito por ella. Lucía lo vio por televisión, sentado solo, con un tazón de sopa enfriándose en tu regazo. El mayor honor de la ciudad ahora llevaba su nombre. La sala de la comisaría, donde se encontraba la fotocopiadora, la única que la aceptó sin sarcasmo, pasó a llamarse
Unidad de Investigación Morales. Pero cuando regresó a trabajar a principios de la semana siguiente, nada parecía diferente. Las miradas seguían ahí, solo que ahora eran cautelosas, no por desdén, sino por miedo. Valdés había sido detenido, Trujillo había desaparecido, y los periódicos especularon que el plan de desaparición incluso involucró a miembros del Poder Judicial local. Lucía, al cruzar el pasillo por primera vez desde su separación, notó que ya nadie la miraba como si fuera una broma. Pero tampoco sabían cómo mirarla realmente. Ella no quería venganza, pero tampoco quería aplausos. Yo quería tiempo y paz. Conseguí una nueva mesa, una nueva insignia y un nuevo compañero. Rafael Calderón, joven, recién egresado de la academia. Él fue el único que el primer día la miró a los ojos y le dijo: «Es un honor, Morales». Ella simplemente asintió, sin orgullo, sin dolor, con la calma de quien llevó el mundo sobre sus hombros durante años y sobrevivió. A la salida alguien la estaba esperando. La abuela de Jimena llevaba un sobre en sus manos. En el interior, un dibujo realizado por la niña. Mostraba a una mujer grande con un chaleco ajustado, sosteniendo su mano frente a un fondo en llamas. En el reverso, escrito con rotulador torcido: «Gracias por ver lo que nunca quise ver». Lucía no lloró allí. Él simplemente sujetó el papel con fuerza y dijo: «No solo te salvé, tú también me salvaste». El narrador concluye: «El reconocimiento es dulce, pero llega demasiado tarde para curar algunas heridas. Aún así, demuestra que el coraje, incluso el invisible, siempre deja huella». La vida retomó su curso en San Gregorio Tepulco, pero no como antes. Las calles ahora conocían el nombre de Lucía. No lo dijeron con burla ni con lástima, dijeronlo con una especie de reverencia silenciosa. El mismo reservado para aquellos que se enfrentaron a la oscuridad y regresaron con vida. La comisaría fue parcialmente renovada. El almacén donde ocurrieron los crímenes fue demolido. Y allí apareció una pequeña plaza con un cartel de hierro oxidado que decía: «Aquí gritó la verdad», en la voz de una mujer que nunca quise escuchar. Lucía pasaba por allí de vez en cuando, pero nunca se detenía. Sabía que los homenajes eran importantes para los demás. Para ella el silencio era suficiente, la ausencia de burla, la libertad de caminar sin quedar reducido a un cuerpo. Estaba de nuevo de patrulla con Rafael, el joven agente que la trataba con sincero respeto. No hizo demasiadas preguntas. Sabía cuándo guardar silencio y cuándo escuchas. Al final del día, ya por la noche, comentó: «Un día te vi en las noticias, cuando era adolescente». «¿Y qué encontraste?», preguntó con una media sonrisa. «Pensé que era mentira, que era una exageración. ¿Y ahora? Ahora sé lo que es que te desacrediten solo por existir». Lucía miró por la ventanilla del coche. El cielo se tiñó de naranja, las sirenas en la distancia, las calles tranquilas, y por primera vez en muchos años sintió que estaba donde siempre debía estar, pero sin tener que demostrar nada a nadie. Ella todavía estaba obesa, ella todavía era una mujer. Seguía siendo lo mismo, pero ahora también era un nombre recordado con respeto, una fuerza que nadie podría borrar, una cicatriz viviente de la corporación que intentó enterrarla en silencio. El narrador concluye: «No siempre hay medallas, no siempre hay aplausos, pero cuando finalmente llega el respeto, es silencioso, como el andar de quien ha resistido». Era domingo. La ciudad estaba en silencio, como si respirara profundamente después de una larga fiebre. Lucía estaba caminando por una feria local, vistiendo una sudadera holgada y gafas de sol. Nadie la interrumpió, nadie la miró con desprecio, simplemente existía, y ser invisible, por una vez, fue una bendición. Compró tomates, pan y un dulce de piña. La vendedora, sin saber quién era, le deseó un buen día con una sonrisa sincera. Ella le devolvió la sonrisa.
caminó hasta un banco cerca de la estación de policía. Él se sentó y observó. La nueva generación de cadetes marchó hacia el patio. Una instructora gritaba órdenes que sabía de memoria. Desde el otro lado de la calle, Rafael saludaba acompañado de una niña, su hermana menor, según explicó unos días antes. Lucía respondió al saludo con 2 dedos, como si no quisiera llamar la atención. Pero la muchacha corrió hacia ella y le dijo: «Mi hermano dice que eres más fuerte que todos los demás juntos». «Exagera», respondió sonriendo. «No», dijo que viste cosas que nadie quería ver. Lucía miró atentamente al niño, luego a la calle, luego al cielo, y allí se quedó, en paz, solo, pero completo. El narrador habla por última vez. Algunas historias no terminan con luces o estatuas, terminan con alguien que finalmente puede descansar, porque ser visto, después de toda una vida siendo ignorado, es a veces la mayor justicia que se puede lograr. Si esta historia te conmovió, comenta a continuación. ¿Alguna vez te han desacreditado solo por existir? ¿O conoces a alguien que ha sido demasiado invisible durante demasiado tiempo? Comparte este video. Suscríbete al canal para más historias reales como esta. Regresaremos pronto.